Hoy vamos a hablar de un caso mexicano que llegó a ser tendencia en las redes sociales. Una de esas historias que te hace sentir mucho enojo, porque no solo la familia tuvo que vivir esta desgracia, sino que por alguna razón algunas personas justificaron este crimen, culpando a la víctima por ciertas publicaciones en redes sociales de esta chica. Hoy hablaremos del caso de Mara Castilla de México. En una autopista de Puebla, el tráfico estaba parando por la cantidad de vehículos de la policía y ambulancias que habían llegado al lugar. Una mujer de apenas 19 años había sido encontrada sin vida al costado de esta carretera. El cuerpo estaba lleno de heridas y moretones y había sido encontrada dentro de una sábana. Pero todavía no se sabía qué exactamente había pasado con ella. Esta joven fue llevada a la morgue judicial y a las pocas horas había sido identificada por su familia. Se trataba de Mara Castilla, una chica que había desaparecido 7 días atrás en la madrugada del 8 de septiembre de 2017 y que había sido tapa de periódicos y tendencia en todas las redes sociales porque todos la estaban buscando. El crimen de Mara no fue único en Puebla. Esta es una localidad que lamentablemente tiene un récord de casos de mujeres asesinadas que llega a un aproximado de 7 chicas muertas por día. Con el estado de Juárez son los 2 lugares con más casos de todo México. Mara lamentablemente había sido la víctima número 58 de lo que iba del año. Este caso además fue bastante polémico porque durante los días de su desaparición increíblemente había gente que estaba justificando el hecho. Todo por versiones, rumores y publicaciones que Mara había hecho en redes sociales un tiempo atrás. Si me matan es porque me gusta salir de noche y me gusta tomar cerveza. Ella había publicado esto justamente por otro caso que se había hecho viral, que estaban usando el hashtag Si me matan, que fue el caso de Lesbi Berlín Osorio, asesinada en el año 2016. Mara, como muchas otras mujeres de México, alzaban la voz con cada caso que aparecía en su país. Lo triste es que muchas de ellas anunciaban en sus publicaciones que podrían ser las siguientes, y en este caso lamentablemente pasó. Con lo poco que había en ese momento, la policía empezó a investigar para saber quién pudo haberle hecho esto a Mara y cuál era la motivación. Mara Castilla era una chica muy sociable. Tenía muchos amigos, estaba con muchos de ellos todo el tiempo, entonces pensar en posibles sospechosos era analizar a un montón de gente. En la noche de la desaparición, Mara había ido a bailar con un grupo de amigos. Como ella era estudiante de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, había quedado con sus compañeros para celebrar la llegada de los nuevos alumnos a la universidad. La noche había comenzado en una discoteca. Mara estuvo con sus amigos bailando, tomando y pasándola bien. En ese grupo además había gente nueva que ella no conocía. Pero como ella tenía una personalidad extrovertida, mantuvo conversaciones con varios de estos presentes en esa discoteca. Muchos testigos mencionaron que Mara estaba bien, pero así como varios en ese grupo, estaba tomando bebidas alcohólicas. Cuando pasaron las horas, uno de los amigos del grupo había recomendado ir a otro lugar. Aunque varios ya se estaban retirando, Mara decidió unirse al grupo. De esa manera fueron a un lugar llamado Container City. Este es un lugar muy popular que existe hace años y tiene un concepto bastante interesante. Es un complejo lleno de containers con varias barras de diferentes bares en el mismo lugar, lo que hacía que fuera una opción ideal para pasar con amigos. El problema con este bar era que estaba en una zona no muy segura y habían muchos reportes de asaltos y robos de vehículos. Como ellos eran varios, entraron para buscar una mesa, pero vieron que el lugar estaba lleno, no había lugar. Y varios de ellos querían comer algo, entonces empezaron a analizar a dónde ir para seguir con la noche. Fue así que recomendaron otro lugar, uno que quedaba a 30 minutos de ahí, llamado The Bronx. Algunos amigos estaban con autos, entonces decidieron ir en grupos hasta esa discoteca. The Bronx era una discoteca especializada en hip hop y reggaetón que estaba en una mejor zona porque había una avenida principal con mucho tráfico, además de estar rodeada de muchos locales y hoteles.
El problema con The Bronx era que existían muchos reportes de mujeres que habían ido a ese lugar, habían tomado bebidas y luego empezaron a sentirse mareadas. Al ver los reviews que dejaba la gente sobre esta discoteca, te das cuenta que no muchos tenían una buena opinión o no tuvieron una buena experiencia en ese lugar. Cerca de la fecha de este hecho, las reseñas se hacían cada vez peores. Un hombre llamado Lázaro había mencionado que en una de las noches que él había ido, un grupo de chicas fueron sacadas violentamente del local por los guardias porque uno de los empleados quería forzarlas a tomar de una botella que este empleado había llevado. Al parecer, las chicas se negaron y por eso fueron sacadas. También se menciona sobre cómo los empleados actuaban de manera agresiva y aparte de esto se notaba que este local no se hacía responsable de nada y tenía una mala atención. The Bronx hoy en día está cerrado de manera permanente. No sabemos si es que el bar quebró o si fue durante la pandemia o si hubo algo más grave. Que la verdad no me sorprendería luego de ver todos los comentarios que la gente dejaba en este lugar. Mara y sus amigos llegaron a The Bronx, empezaron a pedir bebidas y bailaron durante toda la noche. Así como en la discoteca anterior, según testigos, Mara habló con personas que no eran de su grupo. Alguien además había mencionado que un novio había estado esa noche con ella. Antes de seguir con este caso, te invito a que te suscribas a este canal si todavía no lo estás, dejar un like al video, que eso ayuda muchísimo, y apretar la campanita porque de esa manera YouTube te va a notificar cuando hay un video nuevo. Por las dudas, si quieren, en la tienda de YouTube tenemos el merch oficial del canal. Con diseños originales que vamos actualizando todos los meses, podés adquirirlo con envíos a todo el mundo, solo eligiendo el diseño que más te guste. Ahora sí, seguimos con este caso. El primer sospechoso mencionado era un novio que Mara supuestamente tenía y que había estado con ella en la discoteca The Bronx. Este chico de nombre Juan Luis era de nacionalidad española, hijo de un empresario y supuestamente había tenido una relación con Mara. Según esta versión, Mara y Juan Luis se habían peleado esa noche y fueron vistos saliendo de la discoteca a eso de las 3 de la madrugada. Después de eso se le perdió el rastro, por eso creían que este hombre podría haber estado involucrado. El otro sospechoso no era una sola persona, era un grupo criminal. En esta hipótesis se hablaba de un hombre llamado Christopher, quien supuestamente estaba involucrado con un grupo de secuestradores conocidos en México. Esta versión decía que Christopher había sido señalado como el autor intelectual del secuestro de un hombre llamado Sebastián Préstamo, y que la familia de Sebastián había pagado un total de $900,000 de rescate. Christopher después fue asesinado en el año 2015 y su novia de 17 años había encontrado el cuerpo, quien habría sido Mara. Pero el dinero del rescate nunca se encontró. Mara, supuestamente, según esta versión, había colaborado con las autoridades dando los nombres de los que eran miembros de esta banda y quizás Mara había sido secuestrada como una venganza. Estas dos versiones fueron analizadas, pero la verdad era que no encajaban con las declaraciones de los amigos, que fue cuando surgió el tercer sospechoso. A las 4:30 am, todos estos testigos dijeron que la discoteca cerraba, que fue cuando todos empezaron a salir de ese lugar, pero Mara no tenía vehículo. Entonces uno de los amigos se había ofrecido a llevarla a su departamento que compartía con su hermana. Después de esto, Mara nunca llegaría a destino. Como mencionamos, Mara Fernanda Castilla tenía 19 años y era mucho más que una chica que le gustaba salir de fiesta o tomar cerveza. Ese no debería ser un punto de análisis en este caso. Mara era una excelente estudiante que estaba en el tercer semestre de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, donde tenía una beca y también estaba haciendo su servicio becario con una doctora. A ella le encantaba leer, aprender sobre la historia de México y le encantaba su país. Mara era muy buena amiga y su hermana siempre mencionaba que ambas se protegían y siempre estaban pendientes del bienestar de cada una. Justamente un poco más de un año antes del crimen, Mara había hablado con su hermana porque quería ir a Puebla a estudiar.
Karen le había dicho que ella se podía quedar en su departamento y fue así que Mara se mudó para iniciar una vida nueva. Su mamá, llamada Gabriela, estaba de acuerdo con la mudanza. Ella le había dicho a su hija que esa ciudad iba a ser ideal para ella porque la universidad a la que iba a ir era muy reconocida. Además, la madre le gustaba la idea de que ambas hijas estuvieran juntas. Era como que se sentía más segura o más tranquila sabiendo que ambas se protegerían. Más todavía con las tantas noticias que iban saliendo en los medios de comunicación sobre mujeres desaparecidas o asesinadas. Como pudieron ver, Mara era una chica súper extrovertida, llena de amigos, y así como en las discotecas que había ido esa noche, a Mara no le costaba hacer nuevas conexiones. Hablaba con todo el mundo, era risueña y parecía tener esa vibra positiva que atraía a todos. Ella era la primera que aceptaba salir o ir a eventos. Por ejemplo, cuando se trataba de una fiesta de disfraces, ella siempre era la más emocionada. Podría ser que Mara conoció a alguien esa noche y le hizo algo. O quiénes eran esos amigos que habían llevado a Mara y que fueron los últimos en verla. Y ustedes saben lo que se dice sobre la última persona que vio con vida a alguien que estaba como desaparecida. Esta persona nunca fue identificada públicamente, pero él contó lo que había pasado luego de haber salido de la discoteca de Bronx. Según su declaración, eran las 4:30 de la madrugada cuando la discoteca cerró sus puertas y todos salieron a la calle. Él le había preguntado a Mara si tenía cómo volver a su casa, a lo que ella le mencionó que podía tomar un taxi. Entonces este amigo le dijo que no se preocupara, que él la iba a llevar. Mara no era la única en ese auto, sino que otros amigos también estaban con ellos. Ellos se subieron al auto, empezaron a manejar y fueron detenidos por una patrullera de la policía que estaba haciendo pruebas de alcoholemia. Fue así que, según la versión de este amigo, Mara les dijo que se bajaba y que volvería a su casa en Cabify, que es un servicio como Uber muy popular en México. Antes de que fueran parados por la policía, el amigo contó que habían visto la barrera policial, pero ya no podían retomar para salvarse, que fue el momento en que Mara había recibido un llamado. Por el tipo de conversación, este chico mencionó que parecía que Mara estaba hablando con alguien que ella conocía y que la estaba esperando, que podía ser algún pariente o algún amigo. Mara le dijo a esta persona que estaba hablando en el teléfono que iba a tomar un taxi y que en unos minutos ya estaría en la casa, y luego cortó la llamada. Y de ahí se bajó y esperó el Cabify. Este amigo dijo que se sentía culpable porque le había prometido a Mara que la iba a llevar hasta su casa, pero también dijo que ella fue la que decidió bajarse y volver a su casa sola. Según su testimonio, esa fue la última vez que la había visto, y si creemos en la versión del amigo, a Mara le podría haber pasado cualquier cosa en la calle. A esa altura cualquiera podría haber sido sospechoso, pero obviamente, como dijimos, los amigos habían sido los últimos en verla. Según la declaración del amigo, Mara se había bajado y habría pedido un chofer en la aplicación Cabify. Esto tendría que tener algún tipo de registro. En el correo electrónico de Mara figuraba que efectivamente a las 5 de la mañana con 3 minutos Mara había pedido un auto a través de esta aplicación. Lo que no mencionaba este correo era a qué hora se habría subido al vehículo. Solo figuraba la hora que había solicitado el vehículo. En otro correo estaba el registro de cuando Mara había llegado a su destino, que decía a las 5:40 de la mañana, y también aparecía la dirección de su departamento. Por las dudas, hablaron con el chofer que estaba a cargo de este viaje. Este hombre, llamado Ricardo Alexis Díaz, mencionó que se acordaba de Mara. Él dijo que la había buscado y que en medio del camino Mara había recibido un llamado. Parecido a la versión del amigo, lo que podría indicar que Mara estaba en contacto con alguien. Ricardo Alexis dijo que luego de cortar el teléfono, Mara le había pedido que la dejara unas cuadras antes de llegar al destino, a lo que Alexis le dijo que no había problema. Mara se bajó un poco antes y él fue igualmente hasta el destino final, o sea, al departamento de Mara, porque normalmente estas aplicaciones como Cabify o Uber obligan al conductor que complete el viaje hasta el destino final si es que la persona no cambia la ubicación desde su perfil, que al parecer Mara no lo había hecho. Entonces,
Para que el chofer pudiera recibir el dinero del viaje, los conductores suelen ir hasta el destino final, inclusive si la persona había decidido bajarse mucho antes. Él dijo que cuando Mara bajó no estaba nadie esperándola y que después de irse ya no había visto nada porque se estaba dirigiendo a culminar el viaje. Las autoridades encontraron las cámaras de seguridad del complejo del departamento para corroborar su versión y efectivamente se veía en el horario 5:40 que el auto de Ricardo Alexis Díaz paraba frente al edificio, se había quedado por un tiempo, prendió una de las luces internas, luego las apagó y se fue del lugar. Mara no se había bajado, lo que encajaba con su declaración. El chofer no pudo identificar el lugar exacto de donde la había dejado, porque según su declaración, Mara le había indicado mientras él estaba manejando y que él seguía en la aplicación con la dirección inicial que Mara había puesto en la aplicación. Esta declaración primero que todo hizo confirmar la versión del amigo, entonces fue descartado. La cámara de seguridad encajaba con la declaración de Alexis. Además, ambos testigos mencionaron que Mara había hablado por teléfono con alguien. Entonces, solo quedaba la pregunta: ¿con quién se había encontrado Mara? Durante los 8 días como desaparecida, se lanzaron muchas especulaciones. La fiscalía había lanzado un comunicado diciendo que el caso de Mara podría tratarse de un caso de trata de personas, pero que estaban viendo muchas otras posibilidades. Su desaparición fue tan importante en México que el hashtag Mara te vamos a encontrar se había hecho tendencia. Los investigadores no estaban diciendo mucho de lo encontrado, pero los rumores empezaron a surgir. En las redes sociales había gente, como dijimos, que culpaba a Mara de su desaparición por ciertos mensajes que ella colocaba en sus perfiles. Esta gente decía cosas como que Mara se la buscó, que porque ella salía todo el tiempo y tomaba mucho, que cómo se vestía, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que la verdad es patético, pero que ya no me sorprende a estas alturas. Siempre hay unos cuantos que justifican de esta manera a víctimas mujeres y también suele pasar con víctimas hombres. Por otra parte, había varios que cuestionaban a todos los involucrados, desde los amigos, también el que había dado esa versión de la barrera policial, personas que había conocido en la discoteca, se habló de las versiones de los ex. En síntesis, era un caso donde todos estaban tratando de buscar culpables. Obviamente también se habló del chofer Ricardo Alexis. La empresa Cabify había recibido tantos mensajes en redes sociales que terminaron lanzando un comunicado. En esta publicación Cabify decía que ya estaban en contacto con la familia para ayudar en lo que fuera necesario. Pedían que todos siguieran compartiendo la historia de Mara y también habían mencionado que Ricardo Alexis Díaz se había presentado voluntariamente a declarar y estaba colaborando con la investigación. Ahora, los investigadores necesitaban saber quién era esta persona misteriosa con la que Mara había hablado en al menos 2 ocasiones y se había encontrado luego de la discoteca. Con esta hipótesis, además, empezó a tener sentido el por qué Mara estaba apurada cuando se toparon con la barrera policial. Quizás alguien ya la estaba esperando. Luego había llegado la noticia que puso a todos tristes. Mara había sido encontrada sin vida al costado de una carretera, lo que hizo que las redes sociales se llenaran de mensajes pidiendo respuestas y justicia para Mara Castilla. Antes de encontrarse el cuerpo de Mara, empezaron a surgir algunas evidencias. Una de las más importantes fue la comparación de 2 declaraciones que se hicieron en los primeros días, cuando Mara todavía estaba como desaparecida. La hermana de Mara, llamada Karen, había mencionado que había hablado con ella después de las 4:30 de la madrugada. O sea, la llamada que el amigo había mencionado había sido con la hermana. Obviamente porque estaban siendo parados por la policía, todo había pasado muy rápido y Mara simplemente se había bajado y tomó el Cabify. Por ende, nunca aclaró quién la había llamado. La hermana mencionó que después le envió también un mensaje de texto a través de WhatsApp y que ella había visto el doble check azul, lo que quería decir que Mara vio el mensaje, pero ella ya no respondía. Luego Karen había llamado a varias personas, entre ellas a amigos, incluyendo al que había llevado a Mara en su auto, a otros que estuvieron con ella en esa noche y al chofer de Cabify.
Ella mencionó a las autoridades que el chofer le había dicho que llevó a Mara hasta su destino, o sea, hasta el departamento. Mara se había bajado y luego el chofer se fue. Pero esto no fue lo que Ricardo Alexis había declarado en su entrevista con la policía. Él había dicho que había dejado a Mara en otro lugar a pedido de ella y que después había vuelto a la residencia para completar el viaje. Con estas sospechas se hizo un análisis al teléfono de Ricardo Alexis que señalaba que casi una hora después de haber dejado a Mara había ido a un motel llamado Motel del Sur. Este es un lugar que también tiene una reputación bastante terrible. Mucha gente va a este motel para dormir, tiene precios por hora y por día, pero la verdad es que la mayoría va a este lugar para pasarla bien con su pareja, si saben a lo que me refiero. Según lo que leímos, la reserva se hace en el lobby, la persona recibe la llave y el auto después puede ingresar al garaje privado que cada habitación tiene. Como mucha gente va para divertirse, solo uno de los huéspedes es el que tiene que hacer la reserva, entonces se mantiene la privacidad de las personas. Por ende, no era sorpresa que quizás nadie hubiera visto nada en ese lugar. Los comentarios sobre este lugar son terribles. Gente que se queja por la falta de limpieza, el maltrato de los empleados. Inclusive una persona había mencionado que en una ocasión estuvo en una de las habitaciones teniendo relaciones cuando de repente entró un empleado de mantenimiento sin pedir permiso. Lo que hizo que esta pareja se vistiera y se fuera del lugar y obviamente dejaron su reseña para quejarse de esto. Todo esto indicaba que era un lugar perfecto para cometer un crimen sin que nadie se diera cuenta. Una persona podría haber entrado con Mara, la asesinó sin que nadie escuchara nada y salió del motel con el cuerpo en el maletero, por ejemplo. Con muchas evidencias acumuladas, Ricardo Alexis fue arrestado como sospechoso del crimen de Mara Castilla. Luego del arresto se encontraron más evidencias. Hay medios que mencionan que cuando Alexis ya estaba en prisión todavía faltaba encontrar el teléfono de Mara, que fue cuando hicieron un rastreo que indicaba que la última señal del celular había aparecido en unas torres telefónicas en el estado de Tlaxcala. Ahí estaba la residencia de Alexis. Cuando hicieron el allanamiento, aparentemente ahí encontraron el teléfono y también otros objetos como ropas de la víctima y también habían rastros de sangre. Con el teléfono ya en poder de las autoridades, se pudo ver que el GPS de Mara indicaba que ese celular estuvo a la misma hora que Alexis en el Motel del Sur. Gracias a esta información, los equipos de búsqueda decidieron recorrer la zona, que fue cuando finalmente encontraron el cuerpo de Mara, que además estaba cubierto por una sábana del Motel del Sur. La autopsia de Mara había definido que ella fue brutalmente golpeada y además había sido abusada. La causa de muerte se definió que fue por estrangulamiento, lo que hacía indicar que Mara había sufrido en sus últimos minutos de vida. Ricardo al comienzo parecía que estaba colaborando y ayudando en el caso, hasta que se compararon las declaraciones y se encontró esta inconsistencia. Él había engañado a la policía, a la empresa Cabify, que le estaba apoyando y creían en su versión, y hasta varias personas en redes sociales sentían que él estaba diciendo la verdad. Él había sido arrestado el 15 de septiembre de 2017, 7 días después de la desaparición. El motel después envió las grabaciones del circuito cerrado de esa madrugada que ayudaron a diagramar lo que hizo Ricardo Alexis en esas horas, además de otras cámaras que se encontraron en la zona. La primera cámara era la del departamento, a las 5:40 de la mañana. En estas tomas se veía a Ricardo prendiendo 2 veces las luces del auto. Lo que se cree que pasó aquí fue que Ricardo Alexis había llevado a Mara hasta su departamento, pero se dio cuenta que Mara se había quedado dormida en el asiento de atrás. Él se había quedado en ese lugar por casi 20 minutos, quizás analizando si era capaz de cometer el crimen. Capaz esperando a que Mara se despertara, pero como nunca pasó, arrancó el auto y se fue. Aquí hay un dato muy interesante y tengo que aclarar que este es un análisis que hice yo con mi equipo, porque según la policía el asesinato habría ocurrido en el motel, pero yo siento que hay información que determina que en verdad había pasado algo diferente. El GPS de Alexis había confirmado que antes de llegar al motel, él había parado en un Oxxo cercano. Un Oxxo, para los que no sepan y no sean de México, es una tienda de conveniencia.
y que 7 minutos después de salir de esta tienda, la cámara del motel lo vio entrando. Este es un dato clave por varias razones. Primero, el Motel del Sur y el Oxxo quedaban a 5 cuadras de la casa de Mara. Por ende, habían 40 minutos de tiempo que faltaban en esta línea de tiempo. Si se acuerdan, Alexis se había quedado fuera del departamento hasta las 6 de la mañana. Y luego el GPS lo ubicaba en el Oxxo cerca de las 6:40. Al no le iba a tomar ni 5 minutos llegar a ese Oxxo desde el departamento de Mara. Entonces, ¿qué pasó en esos 40 minutos? Aunque no hay información oficial de lo que mostraba el GPS en ese lapso de tiempo, esto da a entender que si Alexis se bajó para entrar al Oxxo, probablemente Mara ya no estaba con vida en ese momento. Porque si él tenía una persona viva en su vehículo, él se iba a arriesgar a que lo descubrieran. Mientras que si Mara ya no estuviera con vida, se entendería por qué Alexis pudo bajar tranquilamente sin preocuparse y comprar algo en el Oxxo. Entonces, yo creo que en esos 40 minutos faltantes fue cuando se cometió el asesinato. A las 6:47 am, el auto de Ricardo fue visto ingresando al motel y entrando a la habitación 25 a través del garaje. El auto recién fue visto saliendo del lugar a las 8:15 de la mañana. La policía dice que en ese momento ocurrió el asesinato, pero yo creo que Ricardo Alexis había ido hasta el motel para planear cómo deshacerse del cuerpo. Por algo, después él usó la sábana y no hubo reportes de parte del motel sobre ruidos o gritos. Tampoco la limpiadora había dicho que vio rastros de sangre ni nada parecido. Lo único que la limpiadora reportó al lobby fue que faltaba una toalla y una sábana, que fue la misma que luego sería encontrada en la escena del crimen. Luego el GPS del teléfono de Ricardo confirmaba que había manejado por más de media hora por unos 26 kilómetros para dejar el cuerpo de Mara en el mismo lugar donde días después sería encontrado. Aparte de estas evidencias, se encontró ADN en el cuerpo de Mara que encajaba con el perfil genético de Ricardo Alexis, además de decenas de evidencias más que lo vinculaban directa e indirectamente con el asesinato. Aunque la defensa de Ricardo intentó usar la versión del exnovio de Mara, llamado Christopher, con el tema de la banda de secuestradores como argumento para indicar que Ricardo supuestamente era inocente, la verdad era que existían más de 120 evidencias en contra del chofer de Cabify. Era obvio que Ricardo Alexis había sido el asesino de Mara. Así, el 6 de abril de 2021, casi 4 años luego de su asesinato, Mara finalmente tuvo justicia. Ricardo Alexis Díaz fue declarado culpable y recibió una sentencia de 50 años de prisión, además de estar obligado al pago de $17,000 como reparación económica a la familia Castilla. Lo más triste de este caso, aparte de todo lo que Mara vivió, obviamente, tenía que ver con cómo ni después de haber perdido la vida, Mara tuvo paz. Los rumores del exnovio o las versiones del novio español que jamás pudieron comprobarse, pero que llegaron a salir en medios de comunicación importantes, inclusive los comentarios en redes sociales, demostraron que Mara había sido juzgada desde el comienzo. Lo que hace que este caso fuera uno de los peores de México. Espero sus comentarios aquí abajo. Hasta aquí el caso del día de hoy, y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.